6 de la tarde, 6 minutos en la República Argentina. Hoy tenemos consultorio industrial. ¿Qué has traído, Obla? ¡Pará un poco! ¿Qué trajiste? No sé cómo no se me ocurrió antes pedirles que claven un clavo. Por lo general, cuando uno piensa en las cosas, en las actividades manuales, desprecia el clavar un clavo como que lo hace cualquiera. Mirá. Y yo vengo acá a decirles, clavar un clavo no es tan fácil como se cree. Muy bien. No. Hoy viene el Tucu López, Sí, que sabe. se da mucha maña con este tema, entonces tal vez lo hagamos participar. Más maña que fuerza. Sí. ¿Siempre hay que tener clavitos en frasquitos o hay otros recipientes para los clavitos? Había hecho una publicidad, Obla, de Frasco, ¿te acordás? Cuando, claro, ¿Te cuando... acordás, Julieta? Pará, ¿te acordás que hizo una... A veces me gustaría que estés más atenta a Pero lo no que me hacen tus acuerdo. Me compañeros. encantaría. Ahora voy a hacer video reacción. Hizo una publicidad de frascos. Sí, Adelante. de banco, en realidad, que habla de los frascos. Claro. La pregunta era, no, por ejemplo, cuando vos comprás clavos de forma industrial, que vienen en una bolsa, y no los comprás por unidades, los comprás por peso. Sí, Entonces, cuando vos comprás 1 kilo de clavos, 10 kilos de clavos, te viene en una bolsa. claro. ¿Recomendás Y después comprar 1 kilo de clavos o 10? O 10. No, si estamos hablando de jovistas, Sí. a cualquier jovista le diría, no compres por unidad, aunque te sobre mucho tiempo, comprá en volumen, por Claro, pues volumen. no vencen. No ven, se preocupan espacio. Ahora, si vos un día decís, no, es que necesitaba 10 clavos y fuiste y por las dudas compraste 15 y volvés diciendo, pero me rompió la cabeza el ferretero, ¿y qué quiere que te venda? 15 Ataca. un Claro. peso y medio, no, nunca paga el alquiler, Obla, el señor. ¿un clavo saca otro clavo? Un clavo no es la mejor manera, pero un clavo sin cabeza puede ser sacado por otro clavo. Y Hablando una de- mano lava la otra. Sí. ¿Y si se cae un árbol en el bosque? No sé. Pero hoy también venimos a hablar no solo de clavar, sino de sacar clavos. Muy bien. En un ratito. Ese silbido insípido que escuchan es el de Pito Menajem, que ya está con nosotros ¿Cómo te va? para hacer el 65 curso kilos de clavo. de antiayuda. ¿Puedo llamarte así? ¿65 kilos de clavo? Hoy, bueno, no podemos decir lo que pasó hoy. Hoy no podemos decir lo No. que pasó hoy. No, da. ¿Querés A ver, que cada Mañana tanto? podemos decir lo que pasó mañana, lo que pasará mañana. ¿De qué vas a hablar hoy, Peto? Hoy vamos a hablar de efemérides de marzo, porque no hicimos de febrero, de enero. Me parece que viene bien con la Bien. columna cada tanto. Sí, Marzo. te lo voy a agradecer. Bien, ¿qué se conmemora antiayudísticamente Me interesa. y en el mundo Ujú. y en el país? Dale ritmo igual. Dale. ¿Qué ¿eh? país? ¿Qué país? ¿Qué es eso? El ritmo. Ah, No sabemos. muy bien. ¿No? Sabemos que este no me interesa. Bien. El 1 de marzo, no sé si sabía, es el Sí. Día Mundial. Cuando termine. No, Es el no, día- sacale el Es martillo. el Día Mundial de la autoputeada. Bien. El primer mundial. Sí. Todos los países festejan este día. ¿Y en qué país empezó? La pucha que me parió. Este día hay que Ah. decir los me a los niños. hay Es que la decirle. selfie de la puteada. Exactamente. Muy bien, el me, Jirafo. el mi. La Pero me cago autosatisfacción. en mi hijo. Es el día favorito de muchos tenistas. Claro. 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 Es un día favorito para mí también, porque la autoputeada es algo que te lleva al progreso. ¿De verdad? Sí, ¿Por qué? porque te odias. Entonces vos avanzás para no encontrarte con vos mismo. Entiendo. Solo por eso avanzás. Preguntar a Donnie. ¿Quién es Donny? Donnie Trump. Ah, ¿lo extrañas? Un montón, pero nos vemos muy seguidos. Jugamos al bridge. No sabía. Sí. Mirá. ¿No sabés jugar al bridge? No. ¿Sacaste su red social? ya? ¿Qué es esa cara que pones? No me extraña, no me extraña. Argentino, peladito. ¿Qué vas a hacer? No te podrías sentar a, Pero sé a jugar al ninguna- truco. Sé jugar al truco. Oh, qué asco, qué asco. Sé jugar al 1. Es como comer caca. Sé jugar al 1. Es un asco, como comer fatura. Bien. Bien. El 3 de marzo Sí. es el Día Internacional de la Planta del Plástico. Ajá. Está bien. Muy bien. Horrible, Sí, la pero- planta de plástico, una tristeza. Por eso. Peto, Por hoy, eso. hoy pensé en vos. Pará, necesito Sí. hacerte esta posta. Venía caminando por acá, cada 2 cuadras. Llega una esquina que vende productos que le hacen bien a ti, que no consumen combustibles fósiles. Toda una cuestión verde y natural. Muy bien. Y estaba decorado con césped sintético. Le dije, Eso, para, eso mí es no, vivir. para mí no está bien esto. Así, es, comunica. así hay que vivir. Por supuesto, así hay que educar a los hijos. Yo el otro día fui a un Así local hay que- vegetariano, estaban haciendo un asado, pero no lo venden. No, claro. No lo venden. No lo comen. No lo comen tampoco, lo hacen. Entonces, y bueno, lo habrán puesto el 3 de marzo, que fue el Día Internacional de la Planta de Plástico. No sé si recordarán, en el año 1987, Jimmy Connors hizo una publicidad muy famosa, El tenista. sí, de este día. No me acordaba. Sí, que decía, Tomás, sauce, llorón, llorar es de maricón. No decía No. eso. Sí, para nada. Jimmy Connors. No decía Para eso. nada. Pero si no te acordás. ¿Vos tampoco? Sí, buscalo en YouTube. Dale. Bien. ¿Ya te vas? ¿Por qué se festeja este día? ¿Por ¿Por qué? qué? En conmemoración de Jorge Sabín.
Subin, perdón. De la vacuna pensé que era. No, Subin. ¿Quién es? ¿De la por qué? Soy meta. No, Subin. Lo dice... ¿Qué? Bueno, Su vínculo rompió. exactamente. Rompía cosas. ¿Por qué? Porque era alérgico a todo tipo de plantas. Bien, el 4 de marzo de 1667, don Rodrigo de Caraota funda la ciudad de Río de Janeiro. Sin darse cuenta el pelotudo, No que ya digas. había sido fundada 2 años atrás a 200 metros. Mirá. ¿Entendés? Bueno, Buenos Entonces, Aires fue fundada 2 veces. Claro, pero esta nadie se enteró porque fundó, hizo todo el chirimbolo y ya estaba fundada. Oh. Por eso se conmemora el Día Internacional, pero sobre todo en Brasil, de... mira. Es el Día Internacional de Expresión. ¿Y Mira. cómo es en portugués? Mira. Oh, mira. Igual, casi. Casi igual, con más Bien. onda. ¿Y en ¿no? mexicano? Mira. ¿Y en alemán? Eso es. Bien. ¿Y en italiano? Mírale. Ese es el yiddish. Mírale. Bien. En 1878, pero del 5 de marzo estamos hablando, Cumple jirafa el 5 de marzo. exactamente, Iván pero Noble. muchos años antes de que hayas nacido. Olmedo. Daddy Brieva. Ujú. Los mellizos sorianos. No, 30 de octubre los mellizos. Se abre en Nico este Artusi. Donato. maldito país, en este berreta país. No digas más así. asqueroso Andate, país. ¿no te gusta? Andate. Me voy en cuanto termino los bonobos. Y vuelvo mañana. Estoy cansado de vivir en mi jet privado. Adelante. Bien. En 1878 se abre el primer curso nacional ¿En de qué? sacada de punta de lápices. Mirá. No se anotó nadie. Y el curso fue un éxito. Y pero si no se notó nadie. Bueno, ¿ves? Vos porque misterio. sos un tribunero. Claro. Sí. El curso fue un éxito. Pero no se notó, no fue ningún No se alumno. notó nada. Y bueno, así están como país. Bah. El 7 de marzo es el Día Internacional del Muy Alto, pero no tanto como para salir en un libro o en una foto. ¿Y Julieta entra ahí o no? Y Sí. más o menos, sí, son muy altos, pero bueno, tampoco es, te voy a sacar una foto porque es alto, es como Claro. alto normal. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Remera Rayada. No va a ir todos los días. Claro, más, ¿no? eso estaba pensando. ¿Vas a ir hasta el 31 así? No. Sí, pero no todos los días tienen Ah. cosas. Sí, ¿por qué? Es una efeméride. ¿Qué querés, que hagamos una coreografía? Sí. Bueno, El 8 de marzo. es el Día Internacional de la Remera Rayada. En honor ¿Y al cómo surgió este día? Topollillo. Ah, mirá. Ah, Un tipo que era topollilladicto. Sí, claro. La de Topollillo Manía, no sé si recuerdan. Sí. Y un tipo dijo, vamos a hacerlo, juntó firma y lo hizo. Mirá. Así hay que vivir, dedicando el tiempo a cosas que no sirven para nada. Sí. Y hablando de eso, vos, Sí. el 10 de marzo es el Día Internacional del Despilfarro, ¿sabían? Mirá. No sabía. Es el Día Internacional ¿Y del Despilfarro. en base a no, qué? perdón, es el Día Nacional del Despilfarro en Guatemala. Ah. ¿En base a qué? Buena pregunta. En base a que en 1932 se daba por ganador Orlando Ortiz Ortús. ¿Quién es? El que se daba por ganador ya hecho en 1932 en las elecciones. Pero él mismo decía, gané yo. Sí, todos lo daban por ganador. Y organizó una cena para cuando, después de asumir, para 75.256 personas. Ah, los Oh. platos, las vajillas. Pa. Y la mesa y los caballeros, la guita en caballete. No, y todo. ¿y servilletas? No. Na, 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 na. ¿Y alguien lavó todo eso? Alguien lavó todo eso. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál No, fue? no. Que perdió. No. Y que la gente igual fue. Pa. Los 75.256 personas. Qué garrón fueron a hacer comer una igual. fiesta y perdiste. El día del despilfarro. Bien. ¿Te vas? Pero aunque no me lo crean, y esto lo pueden googlear, el 10 de marzo, ¿sabés qué es también? ¿Qué? El día de Mario. Mirá. ¿En serio? De la gente llamada Mario. Mirá. ¿Por qué? Ya lo va a hacer que es verdad. No, yo de las cosas de verdad no me Ah, es de encargo. verdad. Ajá. Sí. El Ah. 15 de marzo ¿Qué pasó? nace en Formosa Nicanor Castro. Ayer. ¿Por ¿Quién qué es? lo traigo? ¿Por qué? Porque es la única persona que se sabe, de la que hay datos, de la que nunca, desde que nació hasta que murió a sus 87 años, nadie recordó su nombre. Nicolás, Nicanor, ay, Ajá. Nicanor. Nicasio, Nicanor, ay. Nunca. Pobre. Ni su padre, ni su ser. Nadie nunca le dijo Pobre. por el nombre. Triste. Triste noticia. Tapate digo la más, boca para toser. No toses. Ustedes tienen que No discernir. toses. No tosas, digo. No tose, Sí. dijo. No toses. No toses. 16 No años. toses. Bien, sigo, me queda una página, sigo. Que me pone nervioso cuando viene Peto. Lo que pasa es que ustedes tienen que saber discernir cuál es la tos de tos y cuál es la tos de atragante. ¿Y esa cuál fue? Pero ¿por qué no dejás de comer o tomar mate en la previa y se soluciona Claro. ahí?
Además venís 10 minutos por semana, que son nuestros peores 10 minutos. Sí. Prepárate para el momento que venís. ¿Sabes por qué no dejo de comer y de todas esas cosas? ¿Por qué? Porque si no como, Pito, hola. Ese es tu público. mi perro. Tu público. Tengo que hablar con los negros de los controles. Y por eso hago que tengo la boca ocupada, no puedo hablar. Adelante. Tengo que hablar en castellano, que me cuesta un montón. El 16 de marzo es el Día Internacional del Juez de Línea Improvisado. No vino. ¿Y quién va? Vos, vení. Claro. Sos boludo, Muy poco importa. El 17 de Sí. marzo es el Día Internacional. ¿Qué dice? No entiende su letra. No, lo nervioso que me pone. Lo Es nervioso. el Día Internacional del Testículo Salido del Shortcito. Un Ah, accidente. le pasó a Neustar, ¿se Un acuerdan? accidente, puede Sí. pasar a todos. Vamos a comentarle a las más chicas. Bernardo Neustar era un periodista muy popular de Argentina. Muy popular, muy Bien. choto igual. Bien. Muy choto. Como debe ser un periodista. Malo. Esto se cantó en su velorio, en su entierro. Porque esta canción pasaba él en su programa. Cero vergüenza ajena tuvieron los que estaban ahí. Cero. Sí. Es lo mejor que Pero- pasó para mí en el mundo. Esto. Qué huevos el- Ahí con llegada a la luna. El que empezó a cantar, ¿eh? Qué audaz. ¿Y la sostuvo? La sostuvo. Todo. Sigue. Y los otros decís, cantemos un ratito. Ahí está. Bien. Bueno, y en unas vacaciones a Bernardo se le escapa un testículo por... La malla le puede pasar a cualquiera. Quiero que Perdón, a esta Lenny vez- Kravitz también. ¿Le pasó a pito, Lenny? todo. Se agachó a tocar la guitarra, mirá. cámara desde abajo y hizo ¡ra! El pantalón. Ah. Y salió, Quiero- dijo, ¡hola! Quiero que tomen conciencia, no solamente ellos dos que son hombres, sino vos, Sebastiana, que sos mujer, pero que habrás visto alguna vez. Porque nosotros, seguro que nos pasó y no nos dimos cuenta. Claro. Porque en una época se usaba Bueno, el pero- cortito, En un Zoom. Pero pará. Cortito, Uf. ¿recuerdan? Julieta es braguetera. ¿Qué significa esto? No, yo Ese es un separador. sí, pero Sí. con mucho orgullo. De hecho, el otro ¿Qué día me sentido? avisaron a mí que tenía la bragueta abierta en la calle y le agradecía esa. Ella ve braguetas y te dice, está baja, levantate. No, claro, es como que sí, es un servicio. Como te puedo decir, tenés la remera manchada. ¿Querés que Exacto, te- no está sexualizado. Claro, digamos. vos porque vos sos muy básico. Al revés, yo la felicito porque ella tiene un pensamiento europeo. ¿Qué pasó Acá, en el Latinoamérica? Escuchá, dice, ¿qué pasó esta en el mirá, Zoom? esta mirá, ¿Qué no. pasó en el Zoom, jirafa? ¿Qué pasó en el Zoom? ¿Qué ibas a decir? Que un compañero se le vio bastante la entrepierna. Yo le escribí a jirafa, estábamos en el Zoom, ojalá no la hayas visto, vi todo, me puso. Claro, que viste que te parabas en el Zoom, Claro, y pasó sus Agarrar partes algo. por el monitor. pasó sus partes. ¿Y yo? No, no eras vos. Fue Compañero, como lo del teatro o el cine, o el avión o Claro. el bondi, Claro. Bien, que nos hizo un enhuevamiento. bien. Exactamente. Bueno, yo quiero decirles que hoy a la noche, piénsenlo. Porque en algún momento, bueno, vos en el básquet, olvidaste, con eso yo Dale porque ya te vas a tener que ir. Sí, ok. ¿Eso qué fue? ¿El 18, no? Sí. No. No, el 3, El 18, 17. eso fue el 17. El 18 de marzo ¿Qué de pasó? 1860. ¿Qué pasó? Y hay datos, hay documentos de esto. Abraham Lincoln le dice a un amigo, me parece que me deja la barba sola. Bien, sin bigote. Sin bigote. ¿Y qué hacemos con ese efeméride? Boludo, Abraham Lincoln. La Ya. barba de Abraham Lincoln. Sí, está bien. Hay quien dice que Abraham Lincoln no fue presidente, sino su barba. ¿Y a qué, Si él no tenía barba sola, a no qué ganaba. amigo le dijo eso? A Jeffrey McCanelloy. Mirá. Sí. Sí, gran no, economista. es McCanelon. McCanelloy. Suele decirse McCanelloy. Ajá. Bien. Muy bien. ¿Sabés lo que hacía Jeffrey McCanelloy? No. Yo tampoco. El 22 de marzo es el Día Internacional de Qué Bruto. Oh, qué bruto. ¿Y Pero por no de qué? bruto de, ay, me empujaste. Qué bruto ¿entendés? de... Hoy se escribe con I latina. Qué bruto, qué bruto. ¿Y De por esa qué? expresión. ¿Por qué ese día? Es una intimidad lo que voy a contar. Upa. Pero tiene que ver con Chespirito y la cantidad de falta de ortografía que tenía cuando interpretaba al Chavo. No cuando escribía. No, No, bueno, pero tal vez tenía que ver con el personaje de Claro. ficción. no justifiques. No Eso es de latinoamericano. No. Justificar Bueno, lo bruto. Chespirito Eso es de era latinoamericano. Andá, zurdito. Y eso te da bronca. Andá a tirar Te da piedras a bronca. Cerezo. Andá. Zurdo. Te da bronca. Andá. Que Chespirito era latinoamericano, te da bronca, Oh, pero Gil. ponían los dólares en Estados Unidos. Gil. Gil vos. Sí, Gil yo. Ah, no, vos. El 23 de marzo, y ya nos vamos acercando al final, Por Por- favor. es el favor. Día Internacional, no sé, del bostezo sin contagio, es decir, del bostezo solitario. Los bebés, a partir de los 5 años, te contagias de bostezos. Antes no. No. ¿En serio? Y Julieta Es contagió, incomprobable lo A que un decís. perro. contagió a un perro, jirafa. Los perros se contagian de bostezo. Sí, ¿Y yo nosotros? bostecé y lo miré fijo y él bostezó. Sí.
En un andén del Lo subte. podés probar en ¿Qué un línea? pez. Jirafa, B, línea B. En Lo el podías subte, probar había en un un perro pez. en En el subte. andén, esperando el subte yo y el perro al lado. No, el perro ella- tal vez. También ¿Está bien? no seas antianimal. Estaba esperando el subte, sino está que bien. hace Bueno, el no se andén. tomó el mismo que yo. Pero no sabía No, que se por ahí podía está bajar con esperando al animales. dueño. Tal vez estaba esperando a alguien el perro. Era un perro callejero que bajó bajó. al andén. Era un perro que Como se el tema de quedó, Alberto quedó. Cortés. Claro, por derecho propio. Era digamos. callejero por derecho. Podés probar propio. por mí, ¿se lo podés probar con un pececito? ¿Contagiarle? Sí. Sin ningún problema. O con un Después gato. nos contás. Dale. Bien. ¿Con qué ¿Te vas? El Un gato. 20... otra cosa que si no me creen pueden googlearlo, para que no crean que la antiayuda va en contra de la vida, porque en la vida real, la más o menos. berreta, el 23 de marzo es el día de qué? ¿De qué? El ascensor. Mirá. Descensor. Ascensor, descensor. Ascensor solamente. Ascensor Ah, solo cuando sube. Solo cuando sube. Ah, Bien. y bajá el por escalera. 25 del 13 es el Ay, qué día bachilleres. del gorro. Ajá. Mirá. Bien. Y el 32 de marzo es No el Día existe. No hay Internacional de la 32. Felicidad. No existe. Por eso. Excelente. La primera cosa buena que decís en estos últimos El 5 20 años. de marzo es el día de la felicidad. No, el ¿Qué 32. cae? 32, para la pero antiayuda, el en la vida 32. real es el 20. ¿El 20? Sí, ¿qué día es hoy? 16. Hoy es 16. Ay, qué suerte que no vengo el 20. Entonces, el domingo es el El día de domingo la es el día de la felicidad. felicidad. Y juega Está muy termo, Jirafa. Es muy termo, ¿eh? Muy termo. Bueno, Peto, hoy tenés función, ¿no? Sí. ¿Vos? Yo terminé el viernes. No le esta hables de eso, etapa. pues se pone mal. Disfruten ustedes que hacen teatro. ¿Y vos tenés función hoy? Hoy no. Hoy no. En el living de la casa actúa. Sí, Se pone la peluca. lo pongo a los pibes ahí, miren a papá actuar. ¿Sabés de qué Qué actúa en el cómodo. living? De feliz. De hombre feliz actúa. De algún modo todos actuamos eso en la vida. Todos ¿no? actuamos todo. Qué profundos que estamos. Re. Sí, sí. How deep is your love? 480, la pileta de Maccabi. Bien. 480. ¿Llegaste al fondo alguna vez? No. Sí. A mí es No, no 4. llegaste. Sí, cuando me tiré de cosas. Aparte, cuando buceaba en esa época no fumaba, podía bucear. Es que había 5 trampolines. ¿De cuál te tiraste? ¿El máximo que te tiraste? ¿Sabés que hasta hace poco me acordaba y ahora no? Yo me acuerdo que de ¿Por qué no lo notaste? ¿Qué voy a anotar? Me tiré del último trampolín. No Y me sí. acuerdo si me anoté me tiré del último o me cagué. Del anteúltimo seguro que Para sí. mí, yo me tiré una vez del anteúltimo, nunca más en mi vida. A los 14 años me habré No, tirado, no, que no, sos un no, poco inconsciente, nunca más. No. Nunca es más. una sensación linda pero horrible. Horrible. Tiré el de Comu. Sí. Es feo, ¿eh? Porque es Alto, mucho alto. tiempo. Miedo, Ahí. miedo, Miedo, miedo. miedo. Solo me tiré porque atrás había otro diciéndome, ¡dale, puto! Claro. Total. No, porque bajar por la escalera es una derrota. Cobarde. No, pero Derrota yo mal. creo que del último bajé de la escalera porque era demasiado. Yo subí al último, por supuesto, es un escándalo. Pero del anteúltimo también quería bajar, pero ya había muchos. ¿Cuántos tenía metros? que hacer bajar a 20 para No, bajar. ¿A cuánto y está? Muchísimos Y metros. 17 pesos más o menos. No. El último trampolín no sé. No sé, Mucho. no sé esa distancia, pero me acuerdo que adelante mío uno se tiró de carpa, uno se agarró del tobillo, No, hicieron 2 vueltas, paradito. y vino Pablito y Palito llorando, y ya todo, puto! Mientras caía. escuchaba eso. Sí. Debe haber un cálculo. Si tenés 5 metros, 4,80 de profundidad, no podés hacer algo de 100 metros. Tenés que tener un límite. Bueno, los Claro, obvio. están clausurados ahora los trampolines. ¿En serio? No pasó nada, pero dijeron COVID? no. No, que tanta altura no se puede. Bueno, después de 50 años dijeron es peligroso. Pero, ¿por qué? Pero ante Y la nunca duda- hubo un accidente, además. Por eso digo, ¿por qué no? ¿Que alguien que se lastimó alguna vez? No. ¿Que lastimarse no es parte de un club? ¿Eh? Dale, Oblap. Oblap. Ya llegó el Tucu López, señoras y señores, virgen de este programa, ¿eh? Nunca vino el Tucu. Mirá qué lindo que es el guacho, ¿eh? Mirá el lomo que tiene. Sí, Bueno, todo. porque Homogéneo, si no homogéneo, le voy a competir el lomo. Mirá el lomo que tiene. Homogéneo. Locutor, conductor, actor, Carpintero. carpintero, sí, Tucu. Haceme un pibe, boludo. Tranquilo. Y sí, pero ¿qué? se va a ir. Si Bueno, está. está bien. No puedo demostrar mis sentimientos ahora. Demostrá. Bueno, ¿y vos te vas, Peto? Sí, me voy. Bueno, te quería decir algunas cosas. Sí. ¿Cómo la pasamos? No lo podemos decir. No. ¿Sabes qué te deseo? ¿Qué? Que empieces a nombrar mal a las bandas y a los músicos. Que digas Bob Dylan, The Beatles, Soda Stereo. Pero cancheramente. Y empieces a ser de Peto, el boludo que no sabe decir los músicos. ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No. Que mañana te despiertes y en vez de tetilla izquierda, tengas una perilla de volumen. Mm. Y que haya que tocar de tetilla porque no te escucho nada. Levantame la tienes que tetilla. subir. Sí. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que mañana te despiertes y tu pito sea un joystick. Y la gente lo necesite para jugar. A la Play, al Atari, al ColecoVision. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? No. Que mañana te despiertes y tu tetilla derecha, la otra, sea un dial. De tantos años de radio te pasó esto. Ujú.
y haya que sintonizarte, porque si no decís, hola hijo, ¿cómo estás? Café con leche, y hay que sintonizarte. ¿Sabes qué te deseo yo? Que mañana te despiertes y apenas despertás hay gente aplaudiéndote. Y empieces a vivir la vida como con una hinchada de fútbol todo el tiempo. Se sirvió el desayuno. Hiciste algo mal. Peto, dale! ¡Cagón! ¿Sabes qué te deseo yo a vos? No. Que tus hijos Ujú. te regalen para tu cumpleaños y por eso no lo podés rechazar, un Empire. Que tenés que llevar a caballito a todos lados. Cuando estás meando, ¡no! Si le pegás a la tabla, dices, ¡no! ¿Sabes qué te deseo yo vos? ¿Qué? Que el año que viene se haga el Peto Palusa. Tocan bandas, todas bandas que hablan de vos. Todo el tiempo. Peto Fighters, todo así. Peto Strokes, todas bandas que hablan de vos. La gente va al recital con remeras tuyas, todo. ¿Vas al Peto Palusa? Sí, sobran las entradas, van a decir. Te regalo, nadie quiere ir. Claro. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? No. Que todas las comidas hechas con ricota formen tu cara. Un canelón de ricota que asoma un Weinreich de ricota. Un canoli, asoma un Weinreich de ricota. ¿Y sabes qué te deseo yo vos? Sí. Que cada vez que dobles te agarren en una erección. Dificilísimo. Dobles caminando, dobles en auto, el bondi, taxi. Siempre, doblo la próxima y vas a decir, no, jefe, no. Pero hay que doblar. No te puedo decir por qué. ¿Te pasa eso? ¿Sabes qué te deseo yo a vos? Hablando de elecciones. ¿Qué? Que aún así, con los 2 diales de las tetillas,